Mi nombre es Iván Morales. Soy de México y durante años juré que jamás volvería a hablar de aquella noche. No porque tenga miedo de que me llamen mentiroso, sino porque hay algo que todavía sigue buscándome. Si alguna vez suben a un cerro donde los habitantes les adviertan que no respondan cuando una anciana pronuncie su nombre, por favor, escúchenlos, porque hay voces que no quieren conversar contigo, quieren que recuerdes. Y algunas memorias deberían permanecer enterradas para siempre. Todo comenzó hace 9 años. En aquel tiempo trabajaba grabando videos sobre leyendas mexicanas. No era famoso, solo recorría pueblos pequeños documentando historias que la mayoría consideraba supersticiones. Una tarde llegué a un pueblo escondido entre las montañas de Veracruz. Era un lugar diminuto, calles de piedra, casas antiguas, niebla casi permanente, y un enorme cerro que dominaba todo el paisaje. Los habitantes lo llamaban simplemente el Cerro de la Vieja. Pensé que era otro nombre curioso inventado por la gente del lugar. Hasta que pregunté por qué. El silencio fue inmediato. La mujer que atendía una pequeña fonda dejó de limpiar la mesa. Un hombre que tomaba café se levantó y salió sin decir una palabra. Solo quedó un anciano sentado junto a la ventana. Me hizo una seña para acercarme. ¿Vienes por la bruja? Sonreí. Vengo a grabar una historia. El anciano negó lentamente. Todos dicen eso. Después levantó la mirada hacia el cerro. Ninguno vuelve siendo el mismo. Aquella frase me pareció perfecta para el video. Saqué mi libreta. Comencé a hacer preguntas. El anciano nunca dejó de mirar por la ventana. No vive en una casa. No tiene cueva. No hace rituales. Simplemente, camina. ¿La han visto? Todos. Sentí un escalofrío. ¿Cómo es? El hombre tardó varios segundos en responder. Cada persona la ve diferente, pero siempre tiene algo en común. Conoce tu nombre. Guardé silencio. ¿Qué hace? El anciano bajó la voz. Te habla como si te conociera desde niño. Y poco a poco, empieza a contarte cosas que solo tú sabes. Reí nerviosamente, y después, por primera vez el anciano me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. Después comienzas a recordar. No entendí. ¿Recordar qué? Eso depende de lo que hiciste. No volvió a decir una palabra. Al caer la tarde preparé mi mochila. Linterna, baterías, cámara, agua, todo listo. La dueña de la posada intentó detenerme. No suba esta noche, solo voy a grabar un rato. La mujer negó con desesperación. No entiende, la bruja nunca aparece de día. Sube cuando oscurece, y jamás responda si escucha su nombre. Le prometí que tendría cuidado. Mentí, no pensaba desaprovechar la oportunidad. Comencé a subir el cerro poco antes de las 10 de la noche. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. El bosque estaba completamente en silencio. Ni grillos, ni aves, ni viento, solo el sonido de mis botas sobre la tierra húmeda. Encendí la cámara, comencé a grabar, hablaba en voz baja, explicaba la leyenda. Todo parecía normal, hasta que encontré un columpio, completamente solo, colgado de un enorme árbol. En medio del bosque, no había casa cerca, ni caminos, solo aquel viejo columpio moviéndose lentamente, como si alguien acabara de bajarse. Lo grabé. Mientras enfocaba la cámara noté algo extraño. Sobre el asiento había un pequeño coche de juguete, rojo, muy viejo. Lo tomé, sentí un escalofrío. Tenía grabadas unas iniciales, I.M. Iván Morales, las mismas iniciales de mi nombre. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Guardé el juguete, seguí caminando. Unos minutos después encontré otra cosa. Una pequeña bufanda azul. La reconocí inmediatamente. Mi madre me había tejido una igual cuando era niño. La perdí durante un viaje. Nunca apareció. La bufanda estaba limpia, como nueva. Respiré profundamente. Comencé a sentir una presión muy extraña en el pecho. ¿Cómo habían llegado esas cosas hasta allí? La cámara comenzó a fallar. La imagen se llenó de interferencias. La pantalla quedó negra durante unos segundos. Cuando volvió, vi una silueta, muy lejos, entre la niebla. Parecía una anciana. No se movía, solo permanecía de pie. La enfoqué con el zoom. No había nadie. Bajé lentamente la cámara. La figura estaba otra vez, pero ahora mucho más cerca. Sentí un escalofrío. ¿Hay alguien? Nadie respondió. La niebla volvió a cubrir todo. Continué avanzando. No quería admitirlo, pero empezaba a tener miedo. Entonces escuché mi nombre, muy despacio, como si alguien lo susurrara directamente en mi oído. Iván. Me quedé inmóvil. Recordé la advertencia. No respondí. La voz volvió. Esta vez sonaba igual que mi madre. Iván, ¿dónde estás? Las lágrimas comenzaron a salir sin darme cuenta. Mi madre había muerto hacía 4 años. Era exactamente su voz. Cada respiración, cada pausa, todo era idéntico. Di un paso hacia la dirección de la voz. Me detuve. No, era una trampa. Seguí caminando en sentido contrario. La voz comenzó a reír. Ya no era mi madre.
Era una anciana, una risa seca, lenta, interminable. Corrí, no sabía hacia dónde, solo quería bajar del cerro. Después de varios minutos me detuve. Miré alrededor, el sendero había desaparecido, estaba perdido, y entonces la vi, sentada sobre una enorme piedra. Una anciana extremadamente delgada, vestía de negro, su cabello blanco cubría casi todo su rostro. No levantó la cabeza, solo habló. Tardaste muchos años en volver. Sentí que el estómago se hacía un nudo. ¿Quién es usted? La anciana sonrió. ¿De verdad ya no te acuerdas? No respondí. Levantó lentamente una mano, señaló el coche de juguete que llevaba en el bolsillo. Todavía lo conservas. La sangre se me heló. Nunca saqué aquel juguete del bolsillo. Ella no podía haberlo visto. Retrocedí. La anciana volvió a hablar. No tengas miedo. La primera vez también lloraste. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. La primera vez. ¿Qué quería decir con eso? Entonces levantó lentamente el rostro. Y antes de que pudiera ver sus ojos, pronunció una frase que hizo que todo mi mundo se derrumbara. La noche que empujaste a tu hermano por este mismo cerro. También intentaste olvidarme a mí. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. No podía respirar. Las palabras de aquella anciana seguían repitiéndose dentro de mi cabeza. La noche que empujaste a tu hermano por este mismo cerro. Negué desesperadamente. Eso no es cierto. La anciana no respondió. Solo seguía sonriendo. Una sonrisa imposible. No era la sonrisa de alguien malvado. Era la de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Retrocedí. Las piernas comenzaron a temblarme. Yo nunca tuve un hermano. La anciana levantó lentamente la cabeza. Por primera vez pude ver sus ojos. No eran negros, no eran blancos, simplemente, no tenían fondo, como si dentro de ellos existiera un vacío infinito. Eso es lo que decidiste recordar. Un viento helado recorrió todo el cerro. La niebla comenzó a moverse a nuestro alrededor. Ya no parecía niebla, parecía gente. Docenas de siluetas caminaban lentamente entre los árboles. No hablaban, solo observaban. La anciana extendió una mano. En la palma sostenía una pequeña canica azul. Sentí un escalofrío. Recordaba esa canica. La había tenido cuando era niño. No entendía cómo, pero la recordaba. Tómala. Negué con la cabeza. Ella insistió. Si no recuerdas por voluntad, recordarás por la fuerza. La canica cayó al suelo. En cuanto la tocó, el bosque desapareció. Tenía 8 años otra vez. Estaba corriendo. Reía. Delante de mí había otro niño. Un niño muy parecido a mí. Solo un poco más pequeño. Volteó sonriendo. Apúrate, Iván. Sentí un nudo en la garganta. No, eso no podía estar pasando. Aquella voz, la conocía, era mi hermano. Recordé su nombre de golpe. Mateo. ¿Cómo podía haber olvidado que existía? El recuerdo continuó. Subíamos exactamente el mismo cerro. Nuestros padres caminaban varios metros atrás. Mateo encontró un viejo columpio, el mismo que yo había visto esa noche. Comenzó a jugar. Yo quería usarlo primero. Discutimos. Empujones. Gritos infantiles. Hasta que, lo empujé. No fue fuerte. Solo quería apartarlo. Pero resbaló. Rodó cuesta abajo. Escuché el golpe. Después, silencio. El recuerdo terminó. Caí de rodillas. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. No, eso no fue así. La anciana permanecía inmóvil. ¿Eso recuerdas? Asentí llorando. Ella negó lentamente. Todavía falta. El suelo volvió a desaparecer. Otro recuerdo. Esta vez veía a mis padres. Buscaban desesperadamente. Gritaban el nombre de Mateo. Yo estaba sentado junto a un árbol, llorando. Entonces vi algo. Entre la niebla apareció una mujer vestida completamente de negro. Era la misma anciana, pero mucho más joven. Se acercó lentamente, se agachó frente a mí, y dijo exactamente estas palabras. Si olvidas, el dolor desaparecerá. Recuerdo haber asentido. Ella colocó una mano sobre mi frente. Todo quedó oscuro. Volví al presente. La anciana seguía frente a mí. Tú me lo pediste. Sentía que la cabeza iba a estallar. ¿Qué eres? Por primera vez dejó de sonreír. No soy una bruja. Soy aquello que las personas inventaron para no aceptar la verdad. No entendía. Ella señaló las siluetas que caminaban entre la niebla. Todos ellos vinieron creyendo que buscaban un monstruo. Pero solo buscaban recuerdos que enterraron por miedo. Miré alrededor. Las figuras comenzaron a levantar lentamente la cabeza. Todos lloraban. Todos. Sin excepción. Entonces comprendí algo. Cada uno llevaba algo entre las manos. Una fotografía, un juguete, una carta, objetos que pertenecían a sus vidas. Objetos que habían olvidado. La anciana habló nuevamente. Los humanos creen que olvidar los salva. Pero los recuerdos siempre encuentran el camino de regreso. Sentí un enorme peso sobre el pecho. Recordé el funeral de Mateo. Recordé a mi madre abrazándome. Recordé las pesadillas, las terapias, y después, nada. Toda esa parte de mi infancia había desaparecido de mi memoria. No por accidente. Yo mismo había permitido que desapareciera.
Las lágrimas no dejaban de caer. ¿Por qué me hiciste recordar? La anciana respondió con una calma imposible. Porque ya no podías seguir viviendo una vida que nunca entendías. Pensé en todas las veces que despertaba sintiéndome vacío, en la ansiedad constante, en el miedo inexplicable a las montañas. Todo tenía sentido. La anciana dio un paso hacia atrás. Ahora debes decidir. ¿Qué cosa? Puedes volver a olvidar y vivir como hasta hoy. O puedes cargar la verdad, aunque te destruya. El viento comenzó a soplar con fuerza. La niebla empezó a disiparse. Vi el camino de regreso. Estaba ahí, a pocos metros. Respiré profundamente. Pensé en mi hermano. Pensé en mi madre. Pensé en todos aquellos años viviendo una mentira. Quiero recordar. La anciana cerró los ojos. Por primera vez parecía sentir alivio. Entonces ya no volverás a verme. Sonrió, y desapareció, como si jamás hubiera existido. La policía encontró el cuerpo de Mateo 3 semanas después del accidente. Eso fue lo que siempre dijeron. Pero ahora sabía que era mentira. Lo encontraron aquella misma noche. Fueron mis padres quienes decidieron ocultarme la verdad. Los médicos llamaron a mi pérdida de memoria un mecanismo de defensa. Nunca hablaron del cerro, nunca mencionaron a la anciana. Con el tiempo terminé creyendo que había sido hijo único. Durante décadas, nadie corrigió ese recuerdo, ni siquiera mi madre. Ella pensaba que era la única forma de protegerme. Han pasado 9 años desde aquella noche. Jamás volví al cerro, pero hace apenas unos meses ocurrió algo imposible. Mientras limpiaba la casa encontré una vieja caja de cartón. Dentro había fotografías de mi infancia. En todas aparecía Mateo, sonriendo, jugando conmigo. No recordaba ninguna, hasta llegar a la última. Sentí que el corazón dejaba de latir. Era una fotografía tomada en el Cerro de la Vieja. Mateo estaba junto al columpio. Yo estaba a su lado. Y detrás de nosotros, había una mujer vestida completamente de negro. Sonriendo, mi madre había escrito algo en la parte de atrás. La señora que encontró a los niños cuando se perdieron. Nunca supimos quién era. La fotografía estaba fechada, 2 años antes del accidente. Eso significaba que la anciana ya nos observaba mucho antes de aquella noche. Tal vez, siempre estuvo allí, esperando, no para llevarse niños, no para lanzar maldiciones, sino para recoger los recuerdos que nadie quería conservar. Desde entonces, hay noches en las que despierto exactamente a las 3:33 de la mañana de la madrugada. Escucho una voz de anciana susurrando mi nombre desde la ventana. Nunca responde cuando hablo, solo dice una frase, siempre la misma: todavía hay algo más que olvidaste. Y eso, es lo que realmente me aterra. Porque si después de recuperar el peor recuerdo de mi vida, ella sigue diciendo que aún falta otro, entonces quizá, Mateo nunca fue el único que cayó por aquel cerro. Mi nombre es Iván Morales. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez visitan un cerro en México y una anciana pronuncia su nombre desde la niebla, no corran, y tampoco respondan. Porque quizá no quiera hacerles daño, quizá solo quiera devolverles un recuerdo que su propia mente enterró para sobrevivir. Y les aseguro algo, hay verdades mucho más aterradoras que cualquier bruja.